La herejía de Horus, libro 6. La herejía de Horus, libro 7, Legión. La guerra en la galaxia ha empezado a cambiar de forma. Tras la tragedia de Istvan el Tercero y el cisma cada vez más evidente entre los primarcas, el Imperio se adentra en una nueva fase, la de la duda, la infiltración y la manipulación de los relatos. Legión, escrita por Dan Abnett, se aleja de las grandes batallas y nos introduce en los bastidores del conflicto. Conspiraciones, organizaciones ocultas, agentes dobles y verdades fragmentadas. Aquí no hay héroes con espadas de energía, sino redes de influencia, decisiones morales imposibles y un primarca que no se deja ver, pero lo ve todo. La historia sigue principalmente a John Grammaticus, un humano alterado que trabaja para una organización Xenos llamada la Cabala, empeñada en cambiar el rumbo de la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Enfrente, o al margen, está la Legión Alfa, una fuerza sigilosa, ambigua, impredecible, ni leales ni traidores, simplemente otra cosa. Esta novela es crucial porque revela que el futuro de la herejía no se decide solo en el campo de batalla, sino en los márgenes, y que hay quienes ya sabían lo que iba a ocurrir, mucho antes de que empezara. Prepárate para una historia donde nada es lo que parece, y donde la mayor traición puede pasar sin que nadie lo note. Y así empieza. Legión. North no era un objetivo prioritario, pero arde como uno. Su atmósfera roja, sus desiertos antiguos, su civilización extinguida. Nada justifica tanto fuego. La cohorte expedicionaria 670 ha sido desplegada sin gloria. Avanzan por rutina. Desentierran ruinas y cadáveres, y en susurros hablan de una presencia, una fuerza que nadie ve, pero que está allí, observando, midiendo, ajustando el tablero. Porque en North lo importante no es la guerra, es quien la está narrando. Ninguna insignia, ningún saludo, ninguna ceremonia, pero sus pasos resuenan en cada sala. Son los astartes de la 20ª Legión, la Legión Alfa. Nunca se presentan, pero todos los intuyen. Aparecen cuando no se les espera. Desaparecen cuando se les pregunta. Alteran órdenes sin dejar rastro. Y si preguntan por ellos, la respuesta es siempre la misma. ¿Estás seguro de haberlos visto? Porque su existencia es más útil cuando es ambigua. No lleva uniforme, no rinde honores, pero sabe más que la mayoría de los comandantes. John Grammaticus es un hombre al margen. Humano, sí, pero alterado, sensitivo, inquietante. Habla múltiples idiomas, algunos ya olvidados. No envejece, no sueña, al menos no con cosas humanas, y ha llegado a North por orden de seres que nadie conoce, seres que planean a milenios vista y que ven en él una herramienta crítica. Las escaramuzas en North parecen escritas de antemano, ataques que no avanzan, ofensivas que no destruyen. Los soldados combaten sin saber si hay enemigo. Grammaticus lo percibe. Esta guerra no es una guerra, es una distracción. Y en las colinas calcinadas, en los templos arrasados, en los fragmentos de vitrales alienígenas, hay una historia que se intenta ocultar bajo fuego orbital. En un complejo abandonado, Grammaticus accede a una red muerta. Entre datos corruptos, encuentra un patrón, no información, una firma, una geometría imposible. Un código que no es imperial, ni nurtiano, ni humano. Lo memoriza, lo teme, porque ha visto esa marca antes, en artefactos que devoran mentes, y sabe lo que significa. La Cabala está cerca. No son humanos, no todos, al menos. Eldars, Hrud, Xenos con nombres impronunciables, y en medio una voluntad colectiva. La Cabala. Su mensaje no es directo, es simbólico, estadístico. Ellos no predicen, descartan posibilidades.
y han calculado que si el emperador triunfa, la humanidad se extinguirá bajo un dios demente. Su solución: hacer que Horus venza. Un pequeño precio por un futuro menos peor. Grammaticus no acepta, ni niega, pero entiende, porque él también ha visto fragmentos del futuro, planetas convertidos en cementerios, líderes transformados en iconos vacíos, y en todas las visiones, una figura dorada, inmóvil en un trono que consume galaxias, el emperador, divinizado, sin alma, sin fin. Y si Horus cae, ese futuro se vuelve inevitable. Grammaticus observa un pelotón en retirada. Sabe que son falsos. Sus insignias son correctas, pero sus gestos son demasiado precisos. Uno lo mira, solo un segundo, y lo comprende. La Legión Alfa ha insertado unidades disfrazadas en ambos bandos. No para vencer, para alterar el resultado, para asegurar que ciertas muertes ocurran y otras no. En los registros de mando, Grammaticus detecta ediciones, misiones ejecutadas antes de ser ordenadas, informes falsificados, órdenes firmadas por oficiales muertos. El sistema está infectado, no por traidores, sino por estrategas, porque para la Legión Alfa, la información es un arma más letal que cualquier Volter. Grammaticus es guiado a un lugar concreto, no por coordenadas, sino por probabilidades. Allí, bajo un arco de obsidiana alienígena, lo espera alguien que no debería existir. Un miembro de la Cabala, humano, o algo más, y le entrega un objeto, pequeño, metálico, frío. Actívalo y cambiarás la historia. Grammaticus no pregunta qué hace, ya lo sabe, y eso es lo que lo aterra. En los cuarteles de mando, la tensión es evidente. Los altos oficiales desconfían de sus subordinados. Los informes no cuadran. Las victorias parecen incompletas. Y en cada conversación hay dos discursos, uno oficial, otro velado. Grammaticus lo traduce como lo que es: la Legión Alfa está aquí, y no sabemos si están con nosotros. Una transmisión no registrada, una frecuencia imposible, y una voz que no debería poder hablar. Grammaticus, no interfieras. Ya hemos elegido. No hay amenazas, solo certeza. Y en esa voz hay algo peor que violencia: conocimiento. Como si supiera lo que John va a hacer, antes de que él lo decida. Grammaticus consulta con su contacto. La Cabala ha revisado los cálculos. Una variante ha surgido. Una posibilidad en la que la humanidad sobrevive. Pero solo si un Astartes específico muere en North. Y ese Astartes es protegido por la Legión Alfa. Grammaticus entiende. Salvar la humanidad significa traicionar a quienes intentan salvarla a su manera. Y no hay garantía de éxito, solo convicción. Sentado en la oscuridad de su tienda, Grammaticus sostiene el artefacto. Sabe cómo activarlo, dónde colocarlo, cuándo, pero la decisión le repugna, porque todas las variables apuntan a una conclusión. El futuro ya está escrito, y lo único que puede elegir es si ser el que lo ejecuta o el que lo niega, a cambio de nada. North no es una guerra, es una prueba. El Imperio no es el único actor, ni el más informado. La Legión Alfa se mueve entre sombras, la Cabala desde más allá del tiempo, y Grammaticus en medio, un peón con poder de rey. Pero en este tablero, incluso el rey puede ser sacrificado por un futuro que nadie quiere ver. Nada en North es lo que parece. Los oficiales imperiales sonríen en los informes, pero guardan sospechas tras los ojos. Las tropas obedecen, pero no saben quién manda. Los estrategas planifican, pero sus órdenes ya han sido anticipadas. Y mientras tanto, la Legión Alfa se disfraza no solo en sus armaduras, sino en sus roles, en sus palabras, en su silencio. Una legión que lucha sin mostrar su rostro es una legión que nunca pierde, ni se compromete. Grammaticus se convierte en mensajero,
Transporta fragmentos de verdades a quienes no las quieren. Visita comandantes, deja advertencias veladas, informa a la cabala, pero duda, porque ya no distingue si es emisario o catalizador. North es un nudo de probabilidades, y él camina justo por el centro. Cada palabra que pronuncia puede ser una chispa, cada silencio, una bomba. En un encuentro clandestino, Grammaticus habla con un emisario de la cabala. No está solo. Hay otra figura encapuchada, silenciosa. Escucha, no interviene. Pero Grammaticus la reconoce por su porte. Es un Astartes. No sabe si es amigo, enemigo o testigo. Y al final del encuentro, la figura murmura: no todos los dioses se forjan con fe. Algunos se fabrican con miedo. Una avanzada imperial encuentra una ciudad intacta, sin cuerpos, sin resistencia, todo funcional, todo limpio. Es una trampa, pero no una trampa hostil. Es una puesta en escena. Alguien quería que se encontrara. Grammaticus lo confirma. La arquitectura es de los nurtianos, pero los patrones tácticos son de la 20ª Legión. Un escenario, una historia prefabricada, para que alguien más la descubra. La cabala plantea el núcleo del dilema. Si matar a uno salva a todos, ¿lo harías? No es una pregunta retórica. El uno tiene nombre, un oficial clave, un comandante leal, una chispa que si se apaga evita incendios futuros. Pero Grammaticus vacila, porque lo que está en juego no es una vida, es la legitimidad de la causa. Y él aún no sabe si cree en la salvación estadística. Grammaticus logra observar una escuadra alfa en acción. Se infiltran entre las fuerzas nurtianas, ejecutan un ataque simulado, dejan señales falsas y se retiran, dejando un cadáver con ropajes imperiales, un escenario diseñado para la confusión, para sembrar caos o para ocultar algo más. Grammaticus lo anota. La Legión Alfa no destruye, disecciona la realidad. Durante una reunión con altos cargos, Grammaticus menciona en voz baja: Alfarius. La reacción es inmediata. Miradas cruzadas, tensión no disimulada, terminación abrupta de la conversación. Uno de los comandantes le dice: nunca lo llames por su nombre, si es que existe. Y Grammaticus entiende. La identidad del líder de la 20ª es tan volátil como su legión. Un nombre que es también una trampa. Se reportan bajas que no aparecen en los censos. Escuadras enteras supuestamente caídas son vistas horas después en otro frente. Cuando se piden confirmaciones, los registros desaparecen. El patrón es claro. La Legión Alfa simula su propia muerte para moverse sin restricciones. Grammaticus concluye: están vivos donde deben estar muertos, invisibles por diseño, intocables por norma. Grammaticus se enfrenta al dilema de intervenir directamente. La cabala le ha dado permiso, pero él sabe que un movimiento en falso podría cerrar líneas temporales enteras. Decide retrasar, esperar, observar más, pero ese mismo día, uno de los objetivos es eliminado por alguien más, y en el artefacto de la cabala aparece una señal, variable ajustada. Grammaticus se queda helado, porque no ha sido él, y alguien está jugando su papel sin pedir permiso. Grammaticus empieza a tener visiones, no inducidas, no controladas, imágenes de guerras futuras, de mundos fundidos, de herejías abiertas, y en todas, la Legión Alfa sobrevive. Nunca lidera, nunca cae, solo se adapta, y esa permanencia le parece más aterradora que cualquier traición. La cabala le propone algo nuevo, no una misión, un pacto, ser parte de su tejido, un eterno auxiliar. A cambio, memoria sin deterioro, vida prolongada, influencia en los márgenes. Grammaticus no responde, porque entiende el precio. Su alma sería una herramienta estadística, un dato útil, nada más. Una señal interceptada, de estructura encriptada,
Lleva una sola frase. La verdad no es el objetivo, solo la utilidad. La firma es difusa, pero el código corresponde a Alfarius, o a Omegon, o a quien quiera que lo encarne hoy. Grammaticus anota la frase y se pregunta si alguna vez ha creído en algo que no sea útil. Un encuentro con un agente Eldar de la Cabala. Habla con desdén de los humanos. Los llama torpes narradores de su propio mito, pero añade: los alfa, ellos comprenden la narrativa, por eso son peligrosos. Grammaticus se da cuenta. No están siendo utilizados por la Cabala, están utilizándola a ella. Grammaticus tiene a su alcance la vida de un personaje clave. Podría activarlo, cerrar una ruta de eventos catastrófica, salvar trillones, pero no lo hace, porque esa decisión no le pertenece y porque en el fondo ya no sabe si la Cabala tiene razón o si alguien la tiene. El teatro de sombras sigue en pie. Los actores no saben su papel. El público ignora que está dentro de la función. Y el guión se reescribe en tiempo real. Grammaticus permanece en escena, no como protagonista, sino como testigo necesario, y la Legión Alfa ya está preparando el acto final, uno en el que las verdades serán tan letales como las mentiras. Los astartes de la Legión Alfa no llevan heráldica visible. Sus armaduras son impersonales, casi anónimas. Se mueven como reflejos. Actúan como unidades intercambiables. No hay jerarquías explícitas ni egos, solo propósito. Cuando uno cae, otro toma su lugar sin comentario. Grammaticus observa un escuadrón entrar y salir de acción como si fueran una sola mente dividida en cuerpos. Grammaticus asiste a una reunión clandestina. Un astartes lo interroga. Es directo, sin tono amenazante. Horas más tarde, otro lo interroga con el mismo lenguaje, mismas palabras, pero otro rostro, otra voz. Y entonces lo comprende. Alfarius no es uno, es muchos. Y en ese instante, la idea de la individualidad dentro de la 20 se derrumba. Los miembros de la Legión Alfa se llaman por claves, nunca nombres, nunca rangos. Y cuando repiten órdenes, las formulan al revés, como si cada instrucción tuviese un doble significado. Uno literal, otro oculto, uno para obedecer, otro para interpretar. Y Grammaticus empieza a sospechar. El verdadero lenguaje de la 20 no se habla, se oculta. Una operación encubierta. La Legión Alfa infiltra tropas enemigas, provoca una emboscada y luego salva a las fuerzas imperiales. Un héroe astartes es aclamado públicamente. Pero Grammaticus sabe. Esa emboscada fue fabricada, esa victoria diseñada. El héroe era el autor del problema, porque en la 20 crear la necesidad es tan importante como resolverla. Dos astartes, mismos rasgos, mismo porte. Uno da una orden, el otro una contradicción. Ambos afirman ser Alfarius. Ninguno se impone. La misión se completa igual, y Grammaticus se queda con una frase. No somos un primarca, somos el reflejo del enemigo. Y se pregunta, ¿cómo se derrota a alguien que no tiene núcleo? En un archivo restringido, Grammaticus encuentra datos sobre la fundación de la 20ª. Pero están truncados. No hay planeta natal. No hay primera campaña. Solo una fecha de aparición y un número creciente de misiones clasificadas. Es como si la Legión Alfa hubiese surgido de la nada. Y eso es más inquietante que cualquier secreto. Un oficial imperial acusa a la 20 de interferencia. Presenta pruebas, grabaciones, transmisiones. Al día siguiente, todas las pruebas desaparecen. El oficial renuncia. Nadie habla de ello. Y Grammaticus entiende. En la guerra de información, la verdad no importa. Solo su persistencia. Grammaticus intenta rastrear a un astartes con quien habló días antes. No lo encuentra. Ni rastro de él. Solo una nota. Eres quien necesitas ser.
Y entonces comprende. La 20ª no entrena soldados. Los moldea para que puedan ser cualquiera, incluso entre ellos mismos. Uno de los agentes Eldar pronuncia una advertencia. Ellos juegan en vuestro bando, pero no en vuestro juego. Y añade, si crees que controlas la Legión Alfa, entonces ya han ganado. Grammaticus no discute, porque en el fondo teme que los Astartes hayan aprendido de la Cabala, más de lo que la Cabala cree. En una antigua estructura nurtiana, la 20 realiza una ceremonia privada. No hay himnos, no hay discursos, solo gestos, ecos, silencios y un símbolo, el Ouroboros, una serpiente que se devora a sí misma. Grammaticus lo anota, porque no es un emblema imperial, es una confesión. En una operación, un Astartes se infiltra en un grupo imperial y combate junto a ellos durante semanas. Cuando la campaña termina, simplemente desaparece. Nadie sabe su nombre, ni siquiera si era realmente parte del destacamento. Pero los informes de eficiencia aumentaron, y eso es lo que cuenta, porque el soldado perfecto es el que nunca existió. Grammaticus conversa con un oficial de la 20ª. Hablan sobre táctica, sobre el pasado, sobre moral. Al final, Grammaticus pregunta, ¿tú crees en algo? El Astartes responde, creo en lo que funcione. Y se va, sin firmar, sin dejar nombre. Y la sala no tiene cámaras. Se encuentra una cripta bajo una base imperial. Contiene inscripciones antiguas, nombres de legionarios alfa, todos tachados, no por enemigos, por ellos mismos. Y al fondo, una frase, no somos recordados, solo efectivos. Grammaticus toca la piedra y por primera vez siente lástima, porque incluso la perfección puede ser una prisión. Se dice que Alfarius ha hablado, que ha dado una orden, pero nadie lo ha visto, nadie lo ha grabado, y sin embargo, todos actúan como si lo hubieran oído. Grammaticus pregunta, ¿cómo pueden obedecer a alguien que podría no existir? La respuesta es simple, porque necesitamos que exista. La Legión Alfa no tiene alma visible, no tiene lemas, ni orgullo, ni pasado claro, solo resultados. Y mientras los demás luchan por dioses o ideales, ellos se deslizan entre líneas, reescriben los hechos, desfiguran la historia. Grammaticus lo escribe en su diario. No son traidores, ni leales, son un espejo, y lo que ves depende de quién seas cuando los mires. El proyecto se activa, no con un estallido, sino con un silencio, una señal cifrada, una serie de movimientos espontáneos en múltiples frentes. La cohorte imperial no lo percibe. Los nurtianos creen que es un contraataque, pero Grammaticus sabe, esto no es una ofensiva, es un ajuste, un cálculo ejecutado. La guerra deja de ser guerra y se convierte en teoría aplicada. Un asentamiento es evacuado, sin aviso. Allí se concentran tropas clave. Un informe alterado los lleva a un objetivo falso. Al llegar, son emboscados. Las bajas son altas. Los supervivientes juran que los nurtianos lo sabían. Pero Grammaticus descubre otra cosa. No fue filtración, fue diseño. La 20ª manipuló ambos lados para eliminar una variable crítica, una unidad que no encajaba en la ecuación futura. Grammaticus recibe un dispositivo. No explota, no irradia, no emite nada perceptible, pero al activarlo cambia algo. La moral, la conducta, los datos. Un comandante se vuelve errático, otro vacila en plena batalla. Un escuadrón entero se retira sin justificación. La Cabala lo llama reestructuración semántica, y John lo anota con otra palabra, guerra memética. Una escuadra de la 20ª aparece con insignias de otra legión. Simulan ser refuerzos. Reemplazan una unidad entera y ejecutan su misión antes de desaparecer. Días después, esa unidad aparece viva, confundida, porque nunca fue llamada a ese frente.
Grammaticus lo confirma. La 20 está suplantando realidades, y cada acción es parte de un guión que solo ellos conocen. Un oficial clave, ético, brillante, fiel, muere en un accidente absurdo. Una bala perdida, una torreta mal calibrada. La autopsia es limpia, pero Grammaticus recuerda: ese hombre era un defensor acérrimo del emperador, un idealista incorruptible. Y los ideales son obstáculos. A veces la fidelidad es demasiado rígida para el futuro, le dijo una vez Alfarius. Y ahora ese hombre ya no existe. Grammaticus exige respuestas. ¿Quién está ejecutando el proyecto? ¿Quién aprueba cada muerte? La Cabala responde con ambigüedad. Nosotros ofrecimos posibilidades. Ellos eligen sus métodos. Y John lo entiende. La Cabala no controla a la 20. Solo creyó que podía hacerlo. Y ahora el instrumento tiene voluntad propia. La destrucción de una instalación crítica es atribuida a los nurtianos. Se difunden imágenes, se publican registros, se imponen sanciones. Pero Grammaticus descubre que los registros fueron editados antes de la explosión. Las imágenes renderizadas, los testigos desaparecidos. La Legión Alfa ha hecho lo impensable. No solo ejecuta la acción, sino que reescribe su causa. Durante una operación, Grammaticus es emboscado. Un disparo lo alcanza. Calle. Un Astartes se acerca. No lo remata. Lo mira. No eres enemigo. Aún no. Y se va. Grammaticus sangra. Pero lo que más duele es la certeza de que Alfarius no necesitaba estar allí. Solo quería que él supiera que lo tiene vigilado. Grammaticus escribe un informe para la Cabala. Incluye ubicaciones, patrones, nombres. Lo sella, lo guarda y no lo envía, porque sabe que los hechos han dejado de importar. Ya no hay verdad que no haya sido alterada, y la única certeza que le queda es que el proyecto ya está en marcha. Un líder político muere en un atentado. Cientos lo presencian. Hay grabaciones. El imperio lo convierte en mártir. Pero Grammaticus descubre que el cadáver no es el original y que el verdadero líder nunca existió. Su figura fue construida desde cero por la 20, para luego ser sacrificada y así generar una reacción pública planificada. Un soldado imperial empieza a actuar fuera del patrón. Desobedece sin causa, improvisa con éxito, crea rutas no previstas. En 3 días muere por fuego amigo. Pero no fue un error, fue eliminación de una anomalía. Grammaticus lo nota. La libertad espontánea es incompatible con un plan de futuro cerrado. Una conversación con un Astartes de la 20ª deja a Grammaticus perturbado. El guerrero habla con calma. No buscamos ganar, solo llegar a donde hay que estar. Y añade, el futuro no se predice, se construye a ciegas, confiando en la consistencia de nuestras decisiones. Para la 20, el orden es más importante que el bien. Y eso es terrorífico. Un oficial recopila pruebas sobre la manipulación de la guerra. Las guarda en una base secundaria. Días después, la base explota. Las copias desaparecen. El oficial es reasignado a un mundo muerto. Nadie lo menciona. Grammaticus consulta los archivos. Esa base nunca existió. Y ahora, tampoco él. El proyecto muestra resultados. La guerra en North se acelera. Los frentes colapsan. La victoria parece cerca. Pero los métodos son cada vez más inhumanos. Planificación sin ética. Decisiones sin compasión. Y Grammaticus lo ve claro. La Legión Alfa está dispuesta a cualquier sacrificio, si eso estabiliza el relato. El proyecto se ha activado, no con discursos, no con himnos, sino con datos, mentiras útiles y cadáveres invisibles. La Legión Alfa no necesita lealtad, solo obediencia silenciosa.
Y mientras el Imperio canta victorias, una legión sin rostro reescribe la historia para que todo encaje, aunque eso signifique destruir la verdad por completo. La figura de Alfarius se convierte en obsesión. Nadie lo ha visto. Todos aseguran haberlo hecho. Sus órdenes llegan por voz de otros, pero las decisiones parecen predecir el futuro. Grammaticus lo resume así. No puedes matar lo que no se define. Y en ese vacío, la Legión encuentra fuerza, porque el primarca de la 20 es más idea que hombre, y eso lo hace invulnerable. Un operativo leal al emperador capta una transmisión de alto nivel. Contiene una orden directa, firmada por Alfarius, pero otra fuente, paralela, recibe la misma orden, con otra firma, Omegon. La revelación es devastadora. Hay dos primarcas, gemelos, indistinguibles, invisibles incluso entre ellos, y lo peor, ambos están de acuerdo. La Legión Alfa nunca luchó por gloria, ni por conquista. North ha sido un laboratorio. Cada acción, una prueba. Cada pérdida, un dato. Y Alfarius no busca victoria. Busca confirmación de que el plan funciona, de que el relato puede controlarse y que los errores son aceptables si el patrón se cumple. Grammaticus presencia la ejecución de un comandante imperial. El motivo, conocer demasiado. Pero el ejecutor no es un asesino, es un amigo, un hermano, un Astartes que llora mientras dispara, porque la Legión no mata por rabia, mata por necesidad. Y en su lógica, la lealtad más pura es aquella que acepta morir por una ecuación. No hay rituales, no hay cánticos. La doctrina de la 20 se transmite en miradas, en símbolos, en gestos que cambian de significado según la situación. Es una lengua viva, fluida, diseñada para resistir el escrutinio. Y cuando Grammaticus intenta descifrarla, se da cuenta de lo obvio. No se puede aprender, solo interiorizar, como una infección. La Cabala se presenta con una última oferta. Horus puede ser salvado o destruido. Todo depende de la voluntad de la 20ª. Pero Alfarius responde sin emoción. Ya decidimos. La humanidad debe sangrar para que sobreviva. Y lo más perturbador es que no lo dice como amenaza, sino como lógica, como si ya hubiese pasado. Se confirma lo inevitable. La 20ª no seguirá al emperador, no abiertamente, no con traición. Simplemente dejarán de obedecer, se disolverán en la historia, simularán ser leales donde convenga, sabotearán sin firma. Y así, mientras las demás legiones eligen bandos, la Legión Alfa elige el más peligroso, el del control oculto. Grammaticus pide una audiencia. Quiere entender, quiere impedir lo inevitable. Alfarius, o quizás Omegon, lo recibe. No hay ira, solo palabras. No hacemos esto por odio, lo hacemos porque es lo único que tiene sentido. Y Jon lo siente. No está frente a un monstruo, sino frente a una mente posthumana. Grammaticus regresa a su base. No informa, no denuncia, porque ya no sabe si tiene derecho. Ha visto tanto que la línea entre bien y mal se ha desdibujado y comprende que, en esta historia, nadie es protagonista. Todos son piezas y el tablero ya estaba montado. La 20 ejecuta una operación final en North. No queda nada del enemigo, ni siquiera pruebas. Todo ha sido controlado. Testigos eliminados, grabaciones sustituidas, registros borrados. El planeta queda como un archivo en blanco. Y eso es la victoria. Porque lo que no se recuerda no puede contradecirse. Mientras las demás legiones celebran victorias, la 20ª se dispersa, se divide, asume identidades nuevas, se infiltra en otras fuerzas, y mientras Alfarius muere en un lado, aparece en otro. Grammaticus lo anota. La Legión Alfa no tiene fin, solo continuaciones disfrazadas.
Un nuevo símbolo aparece en los canales imperiales. Una victoria estratégica atribuida a otra legión. Pero Jon reconoce las huellas. Fue la 20ª. El Imperio celebra un mito, una historia falsa, diseñada, pero funciona. Porque una mentira útil siempre tendrá más poder que una verdad inconveniente. Los registros de North desaparecen. Se clausura la campaña. El mundo es declarado pacificado. Grammaticus revisa el archivo central. No hay mención de la Quaintite, ni de la Cabala, ni del proyecto. Y lo entiende. El legado no se construye con hazañas, sino con ausencias cuidadosamente diseñadas. Antes de marcharse, Grammaticus escribe una carta. No la firma, no la envía, solo la deja en un compartimento oculto. Dentro, una frase. Si sobrevives a la historia, es porque la moldeaste antes de que otros la leyeran. Y así acepta que su rol no es de héroe, ni de testigo, sino de corruptor necesario. La historia de la 20 no termina, porque nunca empezó oficialmente. Es una red de gestos, de rumores, de ajustes tácticos. Grammaticus lo resume en una última frase. La traición no fue a un emperador, fue a la linealidad del relato. Y en ese giro, la Legión Alfa se convierte en la más fiel, pero solo a su propio código.